En Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3 nos dice, no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta palabra fue repetida por el Señor Jesucristo y está citada en Lucas capítulo 4 y versículo 4, donde nuevamente nos dicen que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pues así como nosotros buscamos el mejor alimento material para nuestro organismo y supervivencia, pues el mejor alimento espiritual es la palabra de Dios para la supervivencia del espíritu. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestro departamento es el Facultativo de Ciencias Morfológicas, la cátedra es Anatomía Humana y vamos a ver el tema de faringe. Les habla José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Pues una vez más nos encontramos frente a estructuras que muchas veces desconocemos y al empezar a leer, pues todo nos parece chino, pero al terminar de estudiar la faringe, pues sabremos que aquí dice amígdala faríngea, aquí dice trompa faringotimpánica, aquí dice velo del paladar, aquí dice úvula, aquí dice amígdala palatina, y así sucesivamente iremos leyendo no las letras, sino la anatomía. Esta palabra faringe se deriva del griego pharynx, que significa garganta. Coloquialmente, pues conocemos toda esta región como la región de la garganta y pues no está muy alejado del vocablo original. La faringe tiene la forma de un embudo, es decir, infundibuliforme, que es más ancha por arriba y a medida que vamos descendiendo se va haciendo más estrecha. Topográficamente se prolonga desde la base del cráneo, desde la cara exocraneal de la base del cráneo hasta el cuerpo de la vértebra cervical 6. Aquí vemos la base del cráneo en su parte exocraneal y aquí vemos a la vértebra cervical 6 donde termina también la laringe. Entonces, las vértebras cervical 4 y cervical 6 son sitios muy importantes para delimitar algunas estructuras que se encuentran en la cabeza y el cuello. La longitud de la faringe es aproximadamente 15 centímetros, pero generalmente durante la deglución puede elevarse hasta 3 centímetros y pues en ese caso, en actividad, la dimensión, la longitud de la faringe oscilaría entre 12 y 15 centímetros. En la parte media de la nasofaringe, la faringe tiene un ancho de 4 a 5 centímetros. Lo mismo en la parte media de la orofaringe, 4 centímetros. Y por último, en la parte terminal de la faringolaringe, tiene 2 centímetros de ancho. A lo largo de la faringe, tiene un diámetro anteroposterior que oscila entre los 2 y los 3 centímetros. Aquí tenemos la cara posterior de la faringe, donde vemos estos músculos que son los constrictores cubiertos por su saponeurosis y se encuentran en relación con la columna cervical, separados de esta por un espacio llamado retrofaringeo, que lo vamos a analizar también en otra diapositiva. Y precisamente aquí está. En la cara posterior nos está señalando la flecha del espacio retrofaringeo. Este espacio retrofaringeo, pues por detrás está limitado por las vértebras, el ligamento vertebral común anterior, los músculos prevertebrales, el largo de la cabeza, el largo del cuello, y hacia adelante por la pared posterior de la faringe. Lateralmente por las prolongaciones laterales de la aponeurosis faríngea, y pues de esa manera tenemos este espacio entre la cara posterior de la faringe y la cara anterior de la columna vertebral. Como dice aquí, posteriormente está la aponeurosis prevertebral y lateralmente dos tabiques sagitales que son los que van a delimitar este espacio regularmente cerrado, ¿no? Ahí está la fascia faríngea, ahí está la fascia muscular, ahí está el espacio faríngeo, retrofaríngeo.
Las caras laterales de la faringe tienen relaciones de acuerdo a donde se encuentren. El borde inferior de la mandíbula nos va a permitir trazar una línea que se prolongue hasta la región posterior y pues esta línea nos estará delimitando una parte craneal o cefálica de la faringe de una parte cervical. A nivel de la parte craneal, pues encontraremos el espacio maxilofaringeo y en la región cervical el espacio laterofaringeo o la región laterofaringeo. Las caras laterales están insertas en diferentes estructuras que se encuentran en el borde anterior de estas caras. En primer lugar tenemos a la apófisis pterigoides, el borde posterior del ala interna. Luego tenemos el ligamento pterigo maxilar. Luego también se inserta en la línea miloioidea. Luego se inserta en la base de la lengua. Se inserta en el vértice del asta mayor del hueso ioides, que es este saliente que está aquí. Luego se inserta en el ligamento tiroideo, que está en esta saliente, que es el asta mayor del ioides, y esta que es el asta mayor del cartílago tiroides. También se inserta en ese ligamento, hemos dicho tiroideo, en todo el borde posterior de las láminas del cartílago tiroides y luego en el ángulo que se forma entre la cara posterior y el arco externo del cartílago cricoides. Entonces, esa es la larga línea de inserción anterior de la faringe por medio de su aponeurosis. Lateralmente habíamos dicho que hay una porción cefálica que se encuentra por encima del borde inferior de la mandíbula y pues ahí vamos a encontrar lo que se conoce con el nombre de espacio maxilofaríngeo, porque aquí está la mandíbula y aquí está la faringe con la tonsila. Ahí estamos viendo el músculo constrictor superior de la faringe y este espacio maxilofaríngeo nos presenta una barrera entre una parte anterior y posterior, que es este diafragma estíleo, donde se encuentran la apófisis estiloides del hueso temporal y los músculos que corresponden a este diafragma estíleo, que separa una parte anterior o preestílea y una parte posterior o retroestílea. Entonces, la parte anterior o preestílea, pues la faringe está prácticamente en relación directa con el músculo pterigoideo medial, más lateralmente por la rama mandibular y más lateralmente por el macetero y más lateralmente por la glándula parótida. Aquí está la glándula parótida que se encuentra también en este espacio y dentro de la glándula parótida pues encontraremos a la arteria carótida externa con el origen de la vena yugular externa. Encontraremos el nervio facial dentro de la glándula parótida como relaciones a distancia de la faringe. En la región retroestílea tenemos relaciones muy importantes. Tenemos la relación de la arteria carótida interna y la relación de la vena yugular interna, además de los ganglios linfáticos, y los diferentes pares craneales, el noveno par craneal, el décimo par craneal, el 11º par craneal, el 12º par craneal y pues el tronco simpático, ¿no? Ahí tenemos el tronco simpático, el 10º par craneal, el 11º par craneal y el 12º par craneal como relaciones de la faringe en la porción cefálica de este espacio laterofaríngeo. Ahí estamos viendo nuevamente la base del cráneo, estamos viendo la faringe y ahí estamos viendo a la vena yugular interna, estamos viendo a la carótida interna, entre las dos está el nervio vago, un poco más atrás tenemos el tronco simpático y luego como otras relaciones tenemos los nervios 11º par craneal, noveno par craneal y el 12º par craneal. A nivel cervical, el espacio laterofaríngeo pues pone en relación a la faringe, en primer lugar, miren, con la arteria carótida común que se divide en carótida externa y carótida interna, sus ramas correspondientes. En este caso estamos viendo la rama lingual, la rama tiroidea superior, ¿sí? Estamos viendo también como relaciones de la cara lateral de la faringe a nivel del cuello, este nervio que es el nervio laringio superior del vago, la continuación del tronco simpático, la vena yugular externa y los ganglios linfáticos que corresponden a la cadena
yugular externa. El extremo superior de la faringe está fijada en la base del cráneo, en esta línea de inserción que parte del tubérculo faríngeo del occipital, se dirige hacia las espinas del esfenoides y se dirige hacia adelante para completar la zona de inserción hasta la parte superior del borde posterior de las apófisis pterigoides. Nuevamente, se inserta la faringe por arriba en la base del cráneo, comenzando por el tubérculo faríngeo que se encuentra en el cuerpo del occipital. Luego se prolonga esta línea de inserción hasta las espinas del esfenoides. Luego se dirige hacia adelante hasta la parte posterior del borde, hasta la parte superior del borde posterior de la lámina interna de la apófisis pterigoides, ¿sí? Pasando por el peñasco del temporal, por fuera de del orificio de la vena yugular y de la carótida, dibujando una especie de rombo donde se inserta la faringe por medio de su aponeurosis. Ya hemos mencionado que sus extremos superior e inferior, el superior corresponde a la base del cráneo y el inferior a una línea que prolonga hacia adelante el cuerpo de la vértebra cervical 6 entre la arcada dental inferior y el límite inferior de la faringe. Hay una distancia de aproximadamente 15 centímetros, los cuales corresponden también a la longitud de la faringe. Pues en la configuración interna, en la mucosa de la faringe, vamos a encontrar tres regiones. Una región superior que se encuentra en relación con las fosas nasales por medio de las coanas, que es la nasofaringe o rinofaringe. Una parte media o mesofaringe u orofaringe que se encuentra por detrás de la cavidad bucal. Y por último tenemos la faringolaringe o hipofaringe que se encuentra por detrás de la laringe. Entonces esas tres regiones tienen particularidades anatómicas. Y vemos nuevamente la rinofaringe o epifaringe, la orofaringe o mesofaringe y la laringolaringe o hipofaringe. Empezaremos a ver la rinofaringe y para su estudio tiene una forma irregularmente cúbica, presentándonos una cara superior. En esta cara superior vamos a encontrar la presencia de la amígdala faríngea, que tiene una longitud de 3 centímetros aproximadamente. Ahí está la amígdala faríngea, que son dos lóbulos, uno derecho, uno izquierdo, entre los cuales se encuentra un receso medio. Em, Esta forma parte del anillo linfático de Valdeyer para la inmunidad. Luego, en ocasiones muy visible, pero generalmente muy pequeña, se encuentra la hipófisis faríngea aquí en el techo, que es un remanente de la bolsa de Ranke, ¿sí? Y pues aquí tenemos precisamente la bolsa de Ranke y aquí tenemos el infundíbulo que se está desarrollando para dar lugar a la glándula hipófisis, a la neurohipófisis. La bolsa de Ranke va a formar la adenohipófisis y en ocasiones queda por fuera del seno esfenoidal en la parte media una pequeña parte de ese tejido, un vestigio de esa bolsa de Ranke que ha venido a conocerse con el nombre de hipófisis faríngea, que se encuentra delante precisamente de la amígdala faríngea. Ahí tenemos un aumento de tamaño de la amígdala faríngea, que es conocido con el nombre de adenoides. Ahí tenemos los dos lóbulos y ahí está su receso medio. Nuevamente más de lo mismo, los lóbulos del adenoides más su receso medio. Y aquí lo propio, ¿no? Estas son las coanas, las adenoides y el receso medio. Las adenoides no son nada más que el crecimiento de las amígdalas faríngeas. Y pues hay este instrumental especial que sirve para hacer la adenoidectomía. Adenoides, ectomía, extracción. Entonces se realiza esto por la boca en paciente anestesiado, ¿no? El paciente tendrá que tener un tubo endotraqueal para mantener su respiración y evitar que la vía se obstruya por los restos de esta amígdala faríngea hipertrofiada. En las caras laterales de la rinofaringe, pues vamos a encontrar de manera muy importante el orificio de desembocadura de la tuba auditiva o conducto faringotimpánico. Esto es el pabellón de la trompa que tiene estas salientes
que son tres, una posterior, una anterior y una inferior. El saliente posterior es el repliegue salpingofaríngeo, el saliente anterior es el repliegue salpingopalatino y el repliegue inferior está determinado por el paso del músculo elevador del velo del paladar y es por esa razón que se ha venido a llamar torus levatorius. Por arriba de este pabellón de la trompa vamos a encontrar una fosita supratubárica y por detrás una prolongación, un receso más alargado verticalmente, que es el receso faríngeo, como se está viendo aquí. Entonces, este es el torus levatorium y este es el toro tubárico, ¿no? O sea, la elevación formada por el pabellón, por el cartílago del pabellón. La rinofaringe tiene una pared inferior que es móvil, que está formado por el paladar blando y la úvula, que pues durante la deglución y durante la fonación separa las fosas nasales de la cavidad bucal. La pared anterior pues está formada por las coanas que ya han sido descritas en la cavidad bucal. La orofaringe, que tiene un techo que corresponde al piso de la nasofaringe. En las paredes laterales vamos a encontrar la fosa amigdalina. Ya en la fosa amigdalina, donde se encuentra la amígdala palatina. ¿Sí? Entonces, esas son las estructuras que se encuentran en la pared lateral. Por fuera de la amígdala palatina, que es esta, vamos a encontrar esto que es parte de la aponeurosis intrafaringea. La amígdala palatina, aquí la tenemos, se encuentra en una depresión llamada fosa amigdalina, que está limitada por delante por el pilar palato-gloso hacia arriba y hacia abajo por la base de la lengua. Lo propio, el límite posterior, ¿sí? El límite posterior es el arco o repliegue palato-faríngeo. El repliegue palato-faríngeo que se dirige desde el paladar hasta la faringe. En su interior tiene el músculo homónimo y por debajo tendríamos a este repliegue que es el repliegue faringo epiglótico, el repliegue faringo epiglótico. Y superiormente, pues, se encuentra limitada esta fosa por el origen de los pliegues palatogloso y palatofaríngeo. Lateralmente, como ya hemos mostrado, está la fascia faringobacilar. Ahí tenemos el pilar anterior o palatogloso. Ahí tenemos las amígdalas aumentadas de tamaño, no nos permiten ver el pilar posterior, incluso la úvula. Y pues la amígdala tiene 2 centímetros de longitud y 1,5 centímetros de diámetro anteroposterior y un espesor de 1 centímetro. Esas son las dimensiones normales de la amígdala. Por fuera está rodeada por lo que se ha venido a llamar cápsula amigdalina, que es nada más que la aponeurosis intrafaringea, y pues la amígdala está irrigada por arterias tonsilares provenientes de varias ramas. Es una zona muy bien irrigada. Y vamos a ir viendo desde abajo hasta arriba. Ahí está la carótida externa dándonos la arteria lingual y la arteria lingual por medio de su rama dorsal y sus otras ramas van a proporcionar ramas tonsilares. Seguimos ascendiendo y encontramos la arteria facial que nos va a dar la arteria palatina ascendente que también proporciona ramas a la amígdala. Seguimos ascendiendo y nos encontramos con la faringe ascendente que también va a proporcionar ramas a la amígdala. Y por último, la maxilar interna o maxilar simplemente nos va a dar esta rama palatina descendente que también terminará dando ramas que van a llegar a la amígdala. Entonces, vean ustedes, la amígdala palatina está muy bien irrigada, por lo cual en cirugías, pues esta abundante irrigación que presenta la amígdala puede ocasionar hemorragias posoperatorias. De hecho, los otorrinolaringólogos a la cirugía que más respeto y temor le tienen es a la amigdalectomía por las complicaciones posoperatorias que puedan tener. Y en ocasiones es muy difícil cohibir esta hemorragia.
pues a veces el crecimiento desmedido de las amígdalas puede ocasionar lo que se denomina apnea del sueño o ronquidos, que pues es muy perjudicial para el acompañante y para los que están alrededor, ¿no? Entonces es importante realizar un diagnóstico adecuado del origen de esa apnea del sueño. Pues como está en esta imagen de abajo, también puede ser la lengua que está caída hacia atrás, pero una de las causas es el aumento de volumen de las amígdalas. Y pues las amígdalas normales no se ven normalmente. Ahí está el pilar anterior, ahí está el pilar posterior formando el istmo de las fauces, pues no se ven las amígdalas. Por lo tanto, esta es una amígdala normal, pero cuando ya empiezan a verse y exceden el pilar anterior más o menos 1 centímetro, ya tenemos hipertrofia grado 1. Cuando se dirige medialmente y está más o menos a la mitad del pilar palatogloso, es la hipertrofia grado 2. Y cuando las amígdalas ya están chocándose prácticamente, es la hipertrofia grado 4. ¿No? Hay un intermedio entre las dos que todavía tiene una hendidura, pero el grado 4 de hipertrofia amigdalina, pues eh, es cuando las amígdalas están ya topando una con la otra. Aquí tenemos una faringe hiperémica en caso de un resfrío. Y aquí tenemos pues amígdalas aumentadas de tamaño con puntos de pus, faringoamigdalitis pultácea. Que cuando es crónica, pues se debe hacer la amigdalectomía. Ahí tenemos el paciente que tiene el tubo endotraqueal para la respiración. Ahí tenemos el separador autostático que utiliza el otorrinolaringólogo. Y ahí tenemos su instrumental preparando la amigdalectomía. Ahí está introduciendo este aparato que se llama amigdalótomo y ahí está el lecho amigdalar ya sin la amígdala, ¿no? La amígdala es esto y ahí está el lecho amigdalar. Y por último, debajo de la orofaringe tenemos pues la faringolaringe, donde encontramos unas depresiones entre la laringe y la faringe que se denominan recesos piriformes. Ahora, esta imagen nos ayuda para ver la presencia de la amígdala faringea en el techo de la nasofaringe, para ver la amígdala tubárica, que son estos nódulos que se encuentran alrededor del pabellón de la trompa faringotimpánica. También nos permite ver esto, que son las amígdalas palatinas, y esta que es la amígdala lingual, y estos otros tejidos linfoides alrededor de la epiglotis. Todo esto está formando lo que ha venido a conocerse con el nombre de anillo linfático de Valdeyer. En la estructura de la faringe, como ya hemos mencionado, pues primero está la mucosa que hemos visto ya hasta ahora, luego tenemos esta que es una aponeurosis intrafaringea, y por fuera tenemos los músculos. El velo del paladar también forma parte de la estructura de la faringe. Y pues veremos que el velo del paladar tiene aproximadamente 4 centímetros de diámetro anteroposterior y 5 centímetros de diámetro transversal y aproximadamente 1 centímetro de espesor. El velo del paladar, también conocido con el nombre de paladar blando. El velo del paladar tiene una estructura central que es la aponeurosis palatina, que se inserta su borde anterior en el borde posterior de las láminas horizontales del palatino y en la espina nasal posterior. Sus bordes laterales en el borde inferior de los ganchos de la apófisis pterigoides, y su borde posterior se prolonga hacia abajo y hacia atrás por medio de estos músculos que son los músculos de la úvula, ¿no? Ahí está entonces la inserción del borde anterior, los bordes laterales, al medio pues continúa con este rafe tendinoso y posteriormente se prolongan hacia la úvula. En el interior de la faringe habíamos mencionado este tejido que es la aponeurosis faringobacilar, llamada también capa submucosa. Es una capa celular o célulofibrosa que se encuentra entre la mucosa de la faringe y los músculos, ¿no? Ahí están los músculos. Estos son los músculos de este lado, estos son los músculos vistos por fuera, estos vistos por dentro, y ahí está la aponeurosis. Ahí está la aponeurosis o tejido célulo-adiposo. Y pues en el velo del paladar vamos a encontrar una estructura mucosa
Ya la cara inferior del velo del paladar forma parte de la boca y la parte superior de las fosas nasales. Y veremos pues que tiene numerosos músculos, 5 músculos, 5 pares de músculos que van a el velo del paladar. O sea, en realidad, como decíamos, son 10 músculos que son bastante numerosos para una región tan pequeña. Y empezaremos a mencionar estos músculos, el palatogloso. El palatogloso que se origina en la aponeurosis faríngea desciende hacia la lengua, donde termina por fascículos longitudinales y transversales, y está formando, cuando está cubierto de la mucosa, el pilar palatogloso, que es el límite anterior de la fosa amigdalina, uno de los límites anteriores. Ahí está precisamente el palatogloso con su inserción en la aponeurosis y su inserción en la lengua. Entonces, este músculo es capaz de elevar la lengua, dirigirla posteriormente y estrecha pues este orificio de entrada a la parte posterior que es el istmo de las fauces. Luego tenemos este otro músculo que es el palato faríngeo. Aquí lo tenemos de verde al palato faríngeo, que también se origina en el rafe medio. Ahí tenemos este fascículo inferior que se origina en el rafe medio del velo del paladar. Luego tiene otro fascículo que se origina en el gancho de la apófisis pterigoides y otro fascículo que se origina en la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica. De ahí se dirige hacia la faringe, delimitando por detrás la fosa amigdalina, formando el pilar palato-faríngeo. Y por abajo, pues este músculo palato-faríngeo tiene dos haces de terminación, uno anterior, que es el haz tiroideo, y uno posterior que es el haz faríngeo. Luego tenemos a los músculos tensores del velo del paladar. Los músculos tensores del velo del paladar también son los periestafilinos externos, porque están por fuera de la trompa faringotimpánica, y por sus inserciones esfeno, salpingo, estafilino. ¿Sí? Salpingo. Salpingo porque está esfeno, porque está inserto en la fosita escafoidea y en la parte inferior del borde interno del ala mayor del esfenoides. Salpingo porque está inserto en la trompa, salping es trompa, en la trompa faringotimpánica, estafilino porque se está dirigiendo hacia el paladar. Esfeno, salpingo, estafilino o tensor del velo del paladar. Como su nombre lo indica, pues este músculo tensa el velo del paladar. Este es el músculo que está haciendo un ángulo a nivel del gancho de la apófisis pterigoides, ¿sí? Entonces, al contraerse, pues va a hacer que el velo del paladar esté tenso. Luego tenemos el elevador del velo del paladar o periestafilino interno, porque está medial a la trompa faringotimpánica. Aquí tenemos la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica. Este se denomina petrosalpingoestafilino. Petro porque se origina en la porción petrosa del temporal, salpingo en la parte interna de la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica y porque termina en el velo del paladar. Este músculo, como su nombre indica, es capaz de elevar el velo del paladar en los momentos de deglución o de fonación. Ahí lo tenemos precisamente al elevador del velo del paladar, pasando por la parte inferior del pabellón de la trompa, formando el pliegue del elevador o torus levatorius, como hemos mencionado, ¿no? Y aquí tenemos a este músculo que es el faringoestafilino o que está formando el pilar eh, faringo timpánico, ¿no? Y pues otros músculos que vamos a encontrar en la faringe son los músculos constrictor superior, constrictor medio, constrictor inferior, son 3 pares de músculos. También encontraremos este que es el elevador de la faringe y este otro que es el estilo faríngeo. Pues aquí tenemos el constrictor superior, el constrictor medio y el constrictor inferior de la faringe. Entonces, cada uno de estos tiene sus fascículos, como estamos viendo aquí, y aquí vemos el constrictor superior que tiene un fascículo pterigofaríngeo. Por detrás se originan en un rafe tendinoso medio, hacia adelante este haz pterigofaríngeo se dirige pues al gancho de la apófisis pterigoides, un haz bucofaríngeo que se dirige
a este ligamento esfenomandibular, un haz milofaringio que se inserta en la línea miloioidea y un haz glosofaringio, que es la parte inferior, que se dirige hacia los bordes laterales de la lengua. Luego tenemos al músculo constrictor medio, que tiene una porción llamada condrofaringia, que se dirige desde el rafe medio hasta las astas menores del hueso ioides, y una porción setofaringia, que se dirige a las astas mayores del hueso ioides. Y por último tenemos al músculo constrictor inferior de la faringe, que tiene una porción tirofaringea que se inserta en la línea oblicua de la cara externa del cartílago tiroides. Una porción cricotirofaringea que se origina en el ligamento cricotiroideo y la membrana cricotiroidea. Y por último, una porción cricofaringea que termina en el arco del cartílago cricoides. De esta manera tenemos en esta otra imagen delimitado el músculo constrictor inferior de la faringe, cuya porción cricofaringea está constituyendo el esfínter esofágico superior. Aquí tenemos una imagen real de una disección que nos está mostrando precisamente el constrictor superior, medio e inferior, más el elevador de la faringe y el estilofaringio. Precisamente en esta imagen de Netter vemos el músculo estilofaringio que viene de la apófisis estiloides del temporal hasta la cara posterior de la faringe entre el constrictor superior y el constrictor medio. Y luego tenemos este otro músculo que es el elevador de la faringe o músculo petrofaringio, porque se origina en la porción petrosa del temporal y termina también en la parte superior junto con el constrictor superior de la faringe. Dicen que ese es un músculo inconstante, pero lo encontramos constantemente. Pues la faringe tiene una abundante irrigación, como hemos mencionado al hablar de la fosa amigdalina, y esta abundante irrigación está proporcionada por la faringe ascendente, la palatina descendente superior, la palatina ascendente, la pterigopalatina, la vidiana, la dorsal de la lengua y la arteria tiroidea superior. Aquí tenemos precisamente esas arterias, ¿no? Aquí tenemos a la arteria tiroidea superior que va a proporcionar ramas faríngeas, ¿sí? Aquí tenemos la arteria faríngea ascendente que está dando aquí sus ramas faríngeas y que dan también a la amígdala. Aquí tenemos a la arteria lingual que también por medio de sus ramas va a proporcionar irrigación a la faringe, la arteria palatina ascendente que es también rama de la facial. Aquí tenemos la facial, la palatina ascendente. Luego tenemos a la palatina descendente, que es rama de la maxilar interna. Aquí están rotas las palatinas descendentes. La esfenopalatina, que se encuentra en el conducto esfenopalatino, que son, y la vidiana, ¿no? Que se dirige hacia el conducto vidiano por aquí, ¿no? Aquí está la esfenopalatina, que es la rama terminal que se encuentra hacia allá, y esta es la vidiana. Entonces, todas esas ramas numerosas están irrigando a la faringe. Y el retorno venoso se produce por dos plexos, un plexo venoso intrafaringeo y uno extrafaringeo, los cuales van a ir a desembocar en la carótida, o perdón, en la yugular externa y en la yugular interna fundamentalmente. Los ganglios linfáticos, pues, son los que corresponden a la cadena yugular interna, que ya los hemos mencionado, los grupos 2, 3 y 4. También encontramos en la cara posterior de la faringe algunos ganglios linfáticos. Bueno, el paladar blando está inervado por los nervios palatinos menores. El paladar duro por el palatino mayor y el paladar blando por los palatinos menores. Y pues la faringe, en lo que corresponde a la nasofaringe, está inervada por la mucosa de la nasofaringe, está inervada por el nervio maxilar. La orofaringe, fundamentalmente por el glosofaringeo, y la parte inferior, la hipofaringe, por un plexo faringeo formada por ramas del nervio glosofaringeo y del nervio vago. Aquí tenemos precisamente las ramas, ¿no? Tenemos en primer lugar la rama maxilar que va a dar la inervación sensitiva para los reflejos de la faringe. Luego tenemos aquí al nervio glosofaringeo, que vean, está dando también ramas musculares y está yendo a dar ramas sensitivas mucosas para el plexo faringeo.
el nervio pterigopalatino, que se encuentra en el conducto pterigopalatino, o nervio faríngeo de Bok, que va a ir a inervar fundamentalmente al pabellón de la trompa auditiva. Aquí tenemos precisamente al glosofaringio proporcionando ramas, ahí está la cara posterior de la faringe, a los músculos y a la mucosa, el glosofaringio. Y pues resulta que la faringe es un conducto mixto, es un conducto para la vía respiratoria y es un conducto para la vía digestiva. Y precisamente en la orofaringe hay una decusación de estas dos vías, por lo cual pues la vía respiratoria puede ser invadida por el contenido de la vía digestiva. En ocasiones, pues cuando se pierde el reflejo de la náusea y el vómito. Sabemos muy bien que el alcohol es una sustancia que puede producir adormecimiento de las ramas terminales nerviosas que están formando este nutrido plexo faríngeo, que es donde se originan los reflejos de la náusea, del vómito anormalmente y el reflejo de la deglución normalmente. Entonces, la ingesta copiosa de bebidas alcohólicas evita que estos reflejos actúen adecuadamente. Entonces, si es que la persona ebria se duerme y regurgita el contenido intestinal, pues no hay reflejo del vómito para expulsarlo. Entonces llega a esta encrucijada y se introduce en la vía respiratoria y puede ocasionar la muerte, como se ha escuchado tantas veces, por broncoaspiración. Otro, al día siguiente, después de haber ingerido copiosas cantidades de bebidas alcohólicas, todos los reflejos están anestesiados. Entonces, al deglutir algún alimento que no ha sido bien masticado, no haber un reflejo de la deglución adecuada, pues el alimento puede venir a la vía respiratoria y producir obstrucción de la vía respiratoria que puede llegar hasta la muerte. Ahí está la vía oral, ahí está la vía respiratoria y ahí está la encrucijada de la entrada a la laringe y del paso del esófago hasta el estómago. Pues ahí tenemos unas amígdalas bastante grandes, hipertrofiadas, y dice pues que la faringoamigdalitis dice que lame las articulaciones y muerde el corazón. Pues son procesos autolimitados, em, están comprendidos en las infecciones respiratorias agudas para las cuales hay un programa de IRAS en nuestro país, infecciones respiratorias, proporcionan medicamentos para determinar el fin, pues, por medio de antibióticos de las faringoamigdalitis. Si no se hace el tratamiento, pues es una infección autolimitada. Pasa la fiebre, las amígdalas vuelven a su tamaño, pero las bacterias quedan dentro y después de un tiempo, el niño, generalmente niño o niña, se queja de dolor de articulaciones, está echado en cama unos días y luego de haber pasado ese tiempo, periodo doloroso, con llanto, pues vuelve a levantarse y hace su vida normal. Pasan los años y más o menos a los 30, 40 años se ve que ha sufrido una endocarditis bacteriana con estenosis de las válvulas cardíacas y eso es lo que se conoce con el nombre de fiebre reumática. Ahí tenemos el reflejo de la deglución que comienza el tiempo bucal con los músculos de la lengua que impulsan el bolo alimenticio hacia la faringe. Una vez que el bolo alimenticio está en la faringe, pues empiezan a funcionar los músculos suprayoideos, elevando a la laringe y los músculos constrictores, haciendo que el bolo alimenticio vaya en dirección caudal. Y una vez que llega al esófago, pues los constrictores dejan de funcionar y empieza a funcionar la mucosa, o mejor dicho, la muscular del esófago. Ahí tenemos precisamente ese reflejo de la deglución con el hueso ioides que asciende traccionando a la laringe, la epiglotis que cierra el orificio de entrada a la vía respiratoria y el bolo alimenticio en su primera, en segunda y tercera fase pasando. Entonces, eso es lo normal. Lo anormal es que se quede abierta esta vía respiratoria y el bolo llegue hacia la vía respiratoria y la obstruya. Y pues
En Mateo 15 hay otra enseñanza que nos dice el Señor Jesucristo. Y llamando hacia él, así, a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque dice que del corazón salen los insultos, las envidias y muchas cosas malas. Que Dios los bendiga y hemos terminado esta clase.